vino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertar, pues quien detiene el poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quita y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. Oh, no. ¿Quién detiene al poderoso? 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 ¿Quién detiene? Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
como somos tus amor. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amás. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, me llamo Santiago y hoy les doy la bienvenida a Interludio. Recuerden que tenemos actividades vía Zoom. Por ejemplo, tenemos grupo de jóvenes, grupo de solteros y no olviden que todos los sábados tenemos Interkids. Interludios de todos y todos podemos colaborar de estas formas. ¿Cómo hacemos un mal uso del nombre de Dios en esta época? Jesús nos dice muchas veces a nosotros que no tengamos miedo. Conectados, depende de a qué hora estén viendo ustedes el video. Mi nombre es José Pablo Chacón y esto es Interludio Online. Through the fire and the flood. Tenemos que hacerlo. Nos quitaron toda nuestra ropa. ¿Quiénes? Los soldados. ¿Los soldados? ¿Por qué? No me gustan los soldados. ¿Y a ti? Pues claro que sí. Mi padre es soldado. ¿Por qué llevas pijama todo el día? No es un pijama. Bueno, eso. Hola, ¿cómo están? Un domingo más aquí en Interludio Online, o no sé ya cómo llamarle, pero aquí Interludio en casa, y muy contento de estar de nuevo con ustedes. Hoy es un domingo en el que voy a compartir un tema que probablemente sea difícil en el tema que voy a desarrollar, y se llama ¿Por qué pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué pasan cosas malas a las personas que son buenas? Les quiero contar primero dos historias preliminarmente para ubicarnos. La primera historia es la de una mujer que se llama Mildred Lizo. Y Mildred Lizo era una mujer que dedicó su vida completa a ayudar a niños y niñas huérfanos, aquí en Costa Rica y en otros países del mundo. Pero aquí en Costa Rica ella fue una de las fundadoras de Roble Alto.
no sé, en San José de la Montaña, no sé si conocen, y algunas otras comunidades de acogida para niños y niñas huérfanos aquí en Costa Rica. Ella dio sustento a muchísimos, yo diría que cientos de niños y niñas huérfanos aquí en Costa Rica a través de Roble Alto. Y una mujer muy amada, la conocí cuando yo era un adolescente, eh, y ella murió en medio de una terrible, pero terrible enfermedad dolorosísima, y con una agonía larga y terrible. Una mujer buena, una mujer cristiana buena que dio todo. De hecho, nunca, no sé si esto tiene algo que ver o no, pero es un dato biográfico que me gustaría proporcionarles. Nunca se casó, no dedicó su vida a nada más que a los niños y a las niñas. Todo su tiempo, todo su esmero, todo su esfuerzo, todo su dinero. Y sin embargo tuvo una muerte terrible, agónica, injusta, diría yo. Una mujer buena que le pasan cosas malas. Otra historia que quiero contarles es la de un misionero que conocí cuando yo también era un adolescente, y él iba a la iglesia, a una de las iglesias que pastoreaba mi papá. Esta se llamaba Comunidad Paz, y este misionero era un hombre tierno con su esposa y con sus hijos, em, dedicado a la iglesia, dedicado a la misión. Y un domingo de tantos, en el afán, en el apuro, por llegar temprano a la iglesia, y tenían que echar en el cajón del carro de ellos, que era un 4x4, unas guitarras y un equipo. Iba a acomodar el carro en la cochera para meter el equipo, y cuando se montó al carro y aceleró apresuradamente para poder hacer lo que acabo de decir, atropelló a su hijo de 2 años, le pasó por encima con la rueda de atrás del carro, y el niño murió instantáneamente. Ah, un hecho dolorosísimo, que aquel domingo fue trágico para él y para toda la iglesia. Un hombre bueno al que le pasan cosas malas. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Esa es la charla que quiero compartirles hoy, y realmente creo que es un tema, es una pregunta que nos hacemos continuamente. ¿Cómo entendemos y respondemos entonces a la responsabilidad de Dios ante todo esto? O a la aparente forma aleatoria en que la injusticia y el sufrimiento nos atacan a los seres humanos. Hay muchas personas que a menudo experimentan una cantidad desproporcionada de sufrimiento. Y digo desproporcionada porque nosotros no nos podemos imaginar cómo han soportado tanto dolor algunas personas. Algunas personas, cuando llueve, parece que les llueve a cántaros a ellos y nada más que a ellos, que no les llueve igual que a todas las demás personas. Otros, en su mayoría, otras personas, se mantienen bien toda la vida, sin grandes enfermedades. Cuando son jóvenes viven bien, sin calamidades, y llegan a la vejez y tienen una muerte natural de viejitos. Pero hay otras personas que son las más incomprensibles para casi todos nosotros. Esas personas que son realmente malas y parecen poder vivir toda su vida, lastimando a muchas personas, haciendo mucho daño, y mueren sin haber pagado lo que han hecho, mueren sin haber pagado el daño que han hecho, y mueren felices o mueren estando bien, sin ninguna tragedia y sin que les haya pasado nada malo en la vida. Personas malas que viven bien y que parece que su vida ha sido exitosa. He abordado los temas del sufrimiento y la injusticia en muchas otras charlas y ocasiones, pero yo quiero que observemos una cosa. Ah, Cuando nosotros nos detenemos a ver el detalle de las razones por las cuales las personas dejan de creer en Dios o empiezan a creer en Dios, los dos extremos. ¿Por qué las personas disminuyen o debilitan su carácter, o más bien fortalecen su carácter? ¿Por qué algunas personas sienten que Dios es muy poco real para ellos, y algunas otras personas Dios es muy real para ellos? Lo que encontramos en el centro de todas estas cosas, en el corazón de todas estas cosas,
es casi siempre dolor y sufrimiento. El dolor y el sufrimiento están en el corazón de las historias de la mayoría de las personas, ah, del por qué creen o dejan de creer en Dios. El dolor y el sufrimiento está en la médula de nuestras vidas en términos de por qué creemos o no creemos. Y para algunas personas el dolor es el acicate para creer y aferrarse a Dios. Y para algunas otras personas el dolor es más bien la catapulta que los envía lejísimos de creer en Dios. ¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Oremos. Señor, gracias por, eh, por tu palabra, porque sabemos que trae consuelo y trae salud a nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Háblanos hoy por medio de tu palabra y que podamos adquirir esperanza, sabiduría y fuerza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay otro libro, hablando del sufrimiento y todo lo que acabo de decir, no hay ningún otro libro en la Biblia que aborde más directamente la injusticia de la vida, eh, digamos, y no solo los argumentos racionales que las personas hacen para justificar los caminos de Dios, ¿verdad? Intentando explicarlos, sino también las emociones que experimentamos cuando la vida es completamente abrumadora y decepcionante. Solo hay uno que me parece que es el que da en el clavo, en el centro de la mitad del medio de este tema, y ese es el libro de Job. El libro de Job. Déjenme darle un poco de introducción o de contexto del libro de Job, leyendo Job 1, capítulo 1, versículos 1 al 3 primero. Lo vamos a tener en pantalla y lo leo de aquí yo. Dice, vamos a leerlo así. En la región de Uz había un hombre que dice que es recto e intachable, que tenía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor prestigio o renombre. Este era Job. Él tenía un ideal de vida en el antiguo cercano oriente. Tenía una gran cantidad de hijos, lo cual denotaba que era una persona exitosa en aquel entonces. Tenía rebaños por miles. Eso es como decir que tenía una empresa transnacional. Ah, De hecho, dice la Biblia que él ya no podía contar sus rebaños. Eran tantos que eran incontables. Tenía muchos, muchos sirvientes y no solo era un hombre rico. Vean lo que dice los siguientes versículos. El versículo 4 y 5 dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Y esto me gusta mucho porque parece que tenían una vida de familia bastante agradable, bastante correcta. Era un hombre que tenía una familia, digámoslo así, feliz. Y aquí continúa el texto y dice lo siguiente. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de sus hijos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Job era una de esas personas raras, inusuales, que la riqueza y el poder no había construido un muro entre él y Dios. La riqueza y el poder no le habían ensombrecido la mirada para poder ser un fiel amante de Dios. Eso es un hombre ideal. No era orgulloso, ni se sentía autosuficiente, no era arrogante en su uso de la riqueza.
tenía la costumbre habitual, como dice el texto, de hacer sacrificio por el pecado de los hijos, es decir, pagar un montón, porque el sacrificio en aquel entonces no era simplemente hacer algo, costaba mucho dinero, matar un buey, matar una cabra, matar una oveja por cada uno de sus hijos, 7 y 3. Job era un hombre verdaderamente correcto con Dios y correcto con las personas. Tenía una relación buena con Dios y una buena relación con las personas. La vida ideal. Una gran familia, suficiente dinero para hacer lo que le diera la gana y sin embargo no utilizaba lo que le sobraba para sí mismo, sino que le daba a los más pobres, a los más necesitados. Un hombre ideal, un hombre ideal, un hombre bueno. ¿Quién no quisiera una vida así, verdad? Tenerlo todo y además ser generoso, tener una familia maravillosa, feliz, ser respetado, ser honrado, eh, que la gente lo ame a uno, que los pobres lo amen a uno, que los ricos lo amen a uno, que la gente esté bien con uno y que además de eso Dios esté contento con uno. Es la vida ideal. Pero luego leemos en los versículos 13 al 15 estas palabras que vamos a ver en pantalla. Dice: llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, sucedió lo siguiente. Nos atacaron los de Seba y se los llevaron a sus hijos, se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Una tragedia. Las pruebas de Job continúan una tras otra después de esto, que se llevaran a sus hijos, a todos se los llevaron raptados y en aquel entonces se los llevaban para hacerlos esclavos. Mataron a todos sus sirvientes, recordemos que eran numerosísimos. Solo quedó uno que dejaron para que fuera a darle la mala noticia y se robaron todas sus riquezas. Por otro lado, diría que hay momentos en la vida en que parece que estamos bajo ataque terrible. No sé si a usted le ha pasado. Es que si los problemas vinieran de uno en uno, no importa. A veces realmente uno puede soportar un problema a la vez. El asunto es que muchas veces los problemas vienen en enjambre, vienen en molote, vienen en batallón y vienen uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Yo sé que usted sabe de lo que yo estoy hablando. Los problemas son pendejos y vienen siempre como montoneros, vienen juntos. Y esto era lo que le pasaba a Job. A medida que la historia continúa, los hijos de Job son asesinados, no solamente fueron raptados y esclavizados, sino que fueron asesinados y él mismo sufre en su cuerpo una enfermedad dolorosísima. Está atormentado con una enfermedad punzante en todo su cuerpo, lo perdió todo y ahora incluso sufre físicamente. A lo largo de la historia mundial, cada cultura ha estado en contacto con este tipo de dolor, con este tipo de realidad que parece injusta, es un sufrimiento que ataca, se ensaña contra las personas buenas, que sabemos que son buenas. Y parece que el dolor no está distribuido equitativamente, ¿verdad? No todo el mundo sufre igual y a no todo el mundo le pasan las mismas cosas, sean buenos o malos. Lo que me gustaría hacer hoy es hablar sobre 3 grandes filosofías que intentan explicar estas injusticias de la vida. Cada cultura ha presentado una explicación para la injusticia de la vida. Podríamos, si tuviéramos tiempo, explorar el enfoque budista de la injusticia de la vida, o el enfoque musulmán, el enfoque judío o el hinduista. No tenemos tiempo para eso, aunque sería súper interesante. De hecho, también podríamos hablar de un enfoque filosófico, no religioso, por ejemplo, el enfoque estoico de la injusticia de la vida. Pero hoy solo quiero abordar 3 de los enfoques más populares acerca de la injusticia. El primero es este que aparece en pantalla, el karma. Y no estoy en contra de ninguna religión, solo de un concepto que voy a explicar. Porque el karma no solamente lo creen las personas de otras religiones, como digamos los hinduistas.
también los cristianos creemos de una manera o de alguna manera en el karma. Ustedes saben de qué se trata la filosofía del karma. La vida es justa, dice. Lo que usted siembra, eso recoge. Lo que usted da, eso recibe. Y nos parece tan bíblico, ¿verdad? Y todos nos aferramos ferozmente a que realmente la vida es karma, es justa. Lo que usted siembra, eso se le devuelve como un boomerang. Porque Dios es justo y Dios no daría a la gente justa cosas injustas. Esa es la lógica que nosotros tenemos en nuestra mente. Solo deberíamos sufrir nosotros si hemos actuado mal, si hemos sembrado cosas malas. Deberíamos ser bendecidos porque somos buenos, la vida debería funcionar sin ningún problema para nosotros si solo seguimos las reglas de Dios y somos obedientes. Hay muchos pasajes de la Biblia que pueden citarse en apoyo de esto. Y ya dije uno, cuando se dice lo que siembras, eso recoges, la ley de la siembra y la cosecha, pero eso es limitadísimo. Vemos esto también en el libro de Proverbios. Según Proverbios, hay un orden para todas las cosas en la vida, en el mundo. Y si violentamos ese orden, pues nos va a ir mal. Por ejemplo, si violentamos el orden físico y nos tiramos de un edificio, entonces obviamente despedazamos nuestro cuerpo, despedazamos físicamente nuestra vida. Si violentamos el orden biológico y bebemos demasiado, abusamos del alcohol o abusamos de las drogas, entonces nos destruimos biológicamente. Si violentamos el orden relacional y somos crueles con nuestra pareja o tenemos una infidelidad, pues destruiremos nuestras relaciones. Pero luego llegamos al libro de Job, que ya acabamos de citar un poco, y vemos que Job sufrió prácticamente todo lo que una persona puede sufrir. Sufrió la pérdida de todas sus posesiones, sufrió la pérdida de todos sus negocios, perdió su reputación, perdió sus hijos, la gente se empezó a burlar de él, perdió el respeto de todos. Y Job, él mismo fue sacudido por un dolor físico, una enfermedad física terrible que lo acosaba día y noche. Es difícil concebir un sufrimiento peor que el sufrimiento de Job. ¿Cómo lo explicamos? Los llamados amigos de Job lo explicaron con la ley del karma y le dijeron: usted tuvo que haber pecado. Usted tuvo que haber cometido pecados que estaban ocultos para todas las personas que creíamos que usted era una persona buena y por eso le está pasando lo que le está pasando. La ley del karma. Estás cosechando lo que sembraste, Job. Lo que se siembra, se recoge. Y así aplicamos nosotros en esta vida y ahora a muchas áreas y a muchas personas que creíamos buenas y de repente les pasa una tragedia y decimos: pecado oculto, ¿quién sabe? ¿Verdad? ¿Por qué Dios lo desprotegió? Y justo esa es una de las respuestas que muchas personas dan a esta pandemia y a todo lo que está sucediendo en el mundo hoy. El mundo está cosechando lo que sembró, decimos. El mundo se merece esto porque habíamos descuidado el planeta, porque por el orgullo, porque nos alejamos de Dios, por lo que sea. El mundo es culpable y por eso se merece el castigo. Merecemos el castigo. Pero lo terrible de eso es que unos deberían merecer más castigo que otros, ¿cierto? Porque unos eran más conscientes de cuidar el planeta, de ser buenos con las personas, de obedecer a Dios, y unos son o eran menos obedientes o conscientes o lo eran del todo inconscientes. Y entonces, ¿por qué pagan todas las personas buenas y malas? Y mueren tantas personas buenas y malas por culpa de esta pandemia. La ley del karma se rompe ahí. Algunas personas andan dispersando noticias acerca de China, que China es la culpable. Y que China entonces tiene que pagarle al mundo el daño que le ha hecho por haber creado un virus que nadie puede asegurar que se creó en un laboratorio. De hecho, es muy poco probable. Pero por contraparte, muchos están culpando a Estados Unidos también. Algunos han culpado incluso a Bill Gates de haber creado este virus, porque no podemos pensar que el dolor no tenga culpables y gente que tenga que pagar por esto. Porque no podemos pensar, no podemos procesarlo bien. Pero no es así. Mucha gente inocente y buena está pagando con sufrimiento esta pandemia. Así que esta teoría
de los amigos de Job y del karma no responde a la pregunta del sufrimiento. Si insistimos en que las personas solo obtienen lo que se merecen, si decimos que sí al karma, solo cosechas lo que siembras, ni más ni menos, estamos rechazando entonces la noción cristiana de la gracia. Dios nos da más de lo que merecemos. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Y de hecho la Biblia dice que Dios nos da más de lo que sabemos pedir. ¿Quién de nosotros aquí se ha ganado el perdón de Dios? Realmente se ha ganado el perdón de Dios. Ha ganado que alguien muera por usted o por mí. Que alguien muera crucificado por usted y por mí. Nosotros no hemos pagado eso. No hemos sembrado eso. No merecemos esa bendición. Y sin embargo, hemos recibido eso, todo eso, injustamente. Entonces no todo lo que sembramos es lo que recogemos. Hemos recogido y podemos cosechar gracia abundante e infinita, aún sin haber sembrado nada. Porque alguien sembró por nosotros, se llama Jesús. Y Él sembró por nosotros. La segunda gran explicación para la injusticia de la vida es esta que aparece en pantalla. El dualismo, la filosofía del dualismo. Y esta es una muy común también. Dice que la vida es un campo de batalla. Al igual que el karma, en esta segunda filosofía también hay algo de verdad y podemos encontrar algo de verdad. Hay una guerra en curso, es lo que pensamos. Hay una guerra entre el bien y el mal. Continuamente yo digo que en esta vida estamos jugando un partido y el otro equipo, el equipo del mal, está jugando muy bien. Los cristianos no podemos obviar que tenemos un enemigo y que hay un equipo al frente que quiere hacernos daño. La Biblia lo dice de la siguiente manera: los cristianos no luchamos contra carne y sangre. Luchamos contra algo que va más allá, que es espiritual y quiere destruirnos. Lo vemos en muchos discursos de hoy. Digamos, cuando nos pasa algo, la gente reprende al diablo. De hecho, en todo esto de la pandemia hay mucha gente que está reprendiendo al diablo, reprende al coronavirus como si fueran espíritus, ¿verdad? Chocarreros, y dicen que es un ataque de Satanás. Ya no es un castigo de Dios, sino un ataque de Satanás. Lo malo de esto es que el ataque va parejo también para buenos y malos, para buenos y para malos. Y a veces sufren mal los buenos, por lo tanto sería raro que Dios permita eso. Y no entendemos estas cosas. Y eso me lleva a la tercera gran filosofía que enfrenta el sufrimiento y la injusticia. Junto al karma y al dualismo tenemos entonces la vida aleatoria. La vida es totalmente aleatoria. Le pasa al que le pasó de ahí, así es la vida. Así es la vida. Y no tiene nada que ver con ser buenos o ser malos. Tiene que ver con la vida. Si leemos gente como Richard Dawkins o Christopher Hitchens o Sam Harris, cuyos libros uno puede encontrar prácticamente en cualquier librería del mundo occidental, esencialmente el mensaje de todos estos libros es que realmente no hay un problema del dolor y de maldad, no hay una lucha. De hecho, no hay ni karma ni un dualismo, es una forma casi que de evolución en la vida. Estas cosas que experimentamos son simplemente el resultado de una posibilidad evolutiva ciega y es aleatoria. Entonces, si estábamos en un lugar equivocado en el momento equivocado, nos va a pasar algo malo. Esto entonces descarta a Dios de la ecuación. Ni Dios ni diablo. Job nunca dice que no hay Dios. Él sabe que hay un Dios, pero él se enoja con Dios. Se enfurece terriblemente contra ese Dios que está permitiendo tanto dolor en su vida. Se enoja. Si usted quiere leer las quejas más reflexivas y emocionantes y honestas sobre los caminos de Dios en este mundo, lea los escritos de los creyentes. Los creyentes judíos como, por ejemplo, Elie Wiesel, que estuvo en el Holocausto y estuvo en 2 campos de concentración, escribió un libro sobre esto. Y se convirtió en una persona que muchos dirían que después de haber estado en Birkenau o en Auschwitz,
Wiesel se había convertido en un ateo, pero no, se convirtió en una persona súper creyente en Dios, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. C.S. Lewis, yo menciono mucho a C.S. Lewis, respondió brillantemente a la idea de que la vida es aleatoria, o esta idea de la que estamos comentando, discutiendo en este momento. Y él dice lo siguiente, abro comillas, dice, si el universo es tan malo y tan podrido, ¿cómo es que los seres humanos, dice, si el universo es tan malo y tan podrido, ¿cómo es que los seres humanos llegaron a creer en un Dios bueno, supremo y amoroso, sabio, a menos que, por supuesto, exista un Dios tan bueno y se revele a sí mismo? Es decir, dentro de todo lo malo que hay en el mundo y tanto sufrimiento y tanta injusticia, es imposible que los seres humanos se hayan inventado un Dios bueno. Esto es lo que está diciendo Job. Esto dice C.S. Lewis. Estamos golpeando contra algo que es existente, se llama Dios y sabemos que Dios sigue siendo bueno. Las personas buenas a menudo entonces parecen sufrir más que las malas. Parece que las personas malas a veces se libran del dolor y de la justicia, de lo que les tocaría pagar. Y nadie en este mundo, nadie puede responder exhaustivamente o cabalmente a la cuestión del sufrimiento. Pero déjeme cerrar con esto. ¿Cómo enfrentamos esta cosa? ¿Cómo enfrentamos usted y yo esto actualmente en estos días? Entonces quiero que hablemos en los últimos 5 minutos de esto que he llamado 3 grandes respuestas para vivir con éxito a pesar de la injusticia en la vida. 3 maneras de enfrentar esto. 3 respuestas básicas que creo que debemos tener para vivir con éxito una vida de fe a pesar de la injusticia o de lo incomprensible de la vida y del sufrimiento. La primera de estas es la siguiente: Dios está aquí, lo sienta o no. En el Antiguo Testamento hay una historia maravillosa de un hombre que yo creo que ustedes ya han leído o por lo menos han escuchado, se llama igual que yo, se llama José. Y este hombre, siendo muy joven, casi un niño, fue maltratado por sus hermanos mayores o por sus hermanos en general, porque él era el preferido de su papá. Lo golpearon, lo intentaron matar y finalmente lo vendieron como esclavo. Casi muere, pero al final fue esclavizado en Egipto. Allí en Egipto, una vez que fue más o menos progresando en su vida, fue acusado de agresión o de abuso sexual injustamente por una mujer para la cual trabajaba él. Y como resultado de esto, de esta injusticia, esta acusación injusta, lo llevan a la cárcel, lo meten a la cárcel y ahí permanece mucho tiempo. Él no hizo nada malo, no había hecho nada malo desde la niñez, de hecho, era un hombre bueno. Y sin embargo lo encarcelan. En Génesis 39, Génesis capítulo 39, podemos leer lo siguiente, no aparece en pantalla, pero yo quiero que usted me ponga atención. Dice, pero mientras José estaba allí en prisión, el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Ahora, yo no estoy prácticamente nada seguro que durante todos esos 2 años en que José estuvo en prisión, él estaba al tanto de la presencia de Dios. Yo creo que él no sentía la presencia de Dios allí. Yo creo que él, de hecho, decía que Dios lo había abandonado. A lo largo de la historia de José leemos constantemente que el Señor estaba con él durante los momentos de prueba, decepción, cuando estaba sufriendo terriblemente. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Durante nuestros momentos de decepción o cuando atravesamos nuestras noches oscuras del alma, simplemente no podemos confiar en los sentimientos de nosotros. Nuestros sentimientos no son guías confiables. Es el momento entonces para decir con fe lo siguiente: yo elijo creer en Dios en medio de lo que me está sucediendo. Dios está conmigo, aunque yo no lo sienta, porque mis sentimientos son engañosos. Segunda cosa, vale la pena confiar en Dios, aunque lo entienda o no lo entienda. En la primera lo que decía es, yo sé que Dios está conmigo, decido creerlo. En esta segunda es, vale la pena confiar en Dios, lo entienda o no entienda lo que está pasando.
No entiendo por qué murió mi hijo, no entiendo por qué murió mi esposo o mi esposa, no entiendo por qué me despidieron del trabajo, no entiendo por qué a mí me va peor, no entiendo por qué me acusaron injustamente, no entiendo por qué sucede este desastre natural que no entendemos y que me ha puesto en situaciones de aprieto. La pregunta por qué aparece muchas veces en la Biblia. Un día de estos hablaba de esto en uno de los grupos pausa generales que hacíamos online. Pero hay uno que me llama mucho la atención, uno que pregunta por qué, y ese es Jesús. Jesús, un hombre absolutamente justo y perfecto que nunca pecó, y sin embargo cuando estaba colgado de la cruz preguntó, Dios o Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí mismo Jesús dice que es injusto, que se siente abandonado por Dios y pregunta por qué. Todas nuestras preguntas en combo. La pregunta de por qué puede ser una confesión simple y humilde. El libro de Job nos dice que somos demasiado pequeños, demasiado limitados, demasiado tontos como para entender los caminos de Dios y todo lo que implica la disposición del mundo y el sufrimiento. Pero la pregunta ¿por qué? También se puede pedir no como una confesión honesta como la que hizo Jesús en la cruz, sino como un reclamo a Dios, como una demanda a Dios. Y ahí sí estamos mal. Señor, usted tiene que justificarse y explicarme por qué me está pasando esto a mí. Me lo tiene que justificar. Es más, mándeme un correo electrónico con las justificaciones. Y nosotros no somos nadie para pararnos en esta situación delante de Dios y pedirle cuentas a Él. ¿Cuánto entendemos realmente de algo y de las cosas de la vida, usted y yo? Si usted trabaja en una empresa grande, ¿cuántos de los trabajos que se hacen en esa empresa grande usted los podría hacer a cabalidad? Usted no entiende ni la mitad de las cosas que pasan allí y de cómo hacer las cosas. Usted y yo probablemente, si no somos expertos, no podríamos funcionar como IT de una empresa, porque no entendemos de eso y no le reclamamos a nadie por no entenderlo. Es más, usamos un chunche de estos, un celular, un iPad, una tablet o lo que sea, y no entendemos cómo funciona. No entendemos cómo funciona y no sabemos cómo le llega una señal a esto, una señal invisible que hace que ahora mismo yo pueda estar conversando con ustedes ahí en la casa. No sabemos cómo funciona y no le pedimos cuentas a nadie de que nos explique cómo funciona. Nada más creemos que funciona y punto. Nosotros no entenderíamos si Dios nos explica un montón de cosas. Si no podemos comprender la obra de ingeniería de las manos de seres humanos de una forma competente, ¿cómo pretendemos comprender el trabajo de Dios de forma competente? En todos los casos. Incluso si Dios quisiera explicarnos a nosotros mismos, no podría porque no lo entenderíamos nosotros de todos modos. Y finalmente, y me callo para ir terminando, ¿vale la pena servirle a Dios si recibo algo de Él o no? De hecho, dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Él es in- eh, irreprensible y recto, un hombre que teme a Dios y evita el mal, un servidor de Dios, un servidor de Dios. Hace muchos años, C.S. Lewis, y vuelvo a mencionarlo para terminar esta charla, escribió un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino. Y eran unas cartas imaginarias de la perspectiva de un diablo mayor que le escribía a un diablillo pequeño que era su sobrino para enseñarle cómo tentar a los seres humanos. Un libro lindísimo, casi que para niños. Y allí el diablo mayor le escribió a su joven sobrino lo siguiente. Dice, no te dejes engañar. Nuestra causa nunca está más en peligro que cuando un humano que ya no desea, pero que todavía tiene la intención de hacer la voluntad de nuestro enemigo, que es Dios, mira un universo del cual cada rastro de él, es decir, Dios, parece haberse desvanecido y pregunta por qué ha sido abandonado y aún así obedece. El peligro más grande para este diablillo y ese diablote es en un ser humano que no entiende por qué le está sucediendo algo y aún así sigue obedeciéndole a Dios. Y eso sí es fructífero para nosotros, aunque no entendamos, aunque no entendamos. Decidimos entonces servirle a Dios. Oremos. Señor, gracias porque a pesar de todo, tú eres un Dios fiel, estás con nosotros y vale la pena confiar en ti y vale la pena servirte a ti,
Ayúdanos a verte, Señor, a sentirte y a comprenderte mejor, pero no te estamos reclamando que nosotros entendamos todo y no nos debes nada, Señor. Simplemente nosotros te lo debemos todo. Abrázanos y ayúdanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.